Como ustedes saben, muchos me conocen acá en la iglesia, yo manejo camiones. Y si a ese camión yo no le doy mantenimiento, yo no le cambio los frenos, yo no le hago las inspecciones requeridas, es inminente que en cualquier momento ese camión me va o me deja botado o puedo cometer un accidente. Bienvenidos a Conversando con Dios. Este estudio nos va a estar hablando de algo similar, de algo que es inminente, en cualquier momento va a suceder. Quédate con nosotros. Bienvenidos una vez más a este programa Conversando con Dios. Como les estaba diciendo al inicio, nosotros como cristianos, como nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos de que nos esperan momentos difíciles a nuestra vida. Sabemos de que en cualquier momento nosotros vamos a pasar por dificultades, por problemas, por persecuciones, y de eso nos va a estar hablando este estudio. Así es que les invito a que te quedes con nosotros y podamos aprender más de este estudio. Rafael, ¿cómo están esta mañana? Muy feliz porque vamos a estudiar un tema muy importante, un tema que nos va a hablar de un conflicto inminente, algo que está por venir, algo que está ahí a las puertas y que como usted dijo, eh, cada día nosotros enfrentamos problemas, cada día nosotros enfrentamos dificultades, pero esto que viene va a ser a nivel global, va a ser a nivel de naciones, el conflicto inminente. Exacto, sí, es algo de que ninguno de nosotros lo va a poder evitar, ¿verdad? Porque a lo contrario, la palabra de Dios sería mentirosa. La palabra de Dios nos enseña de que donde nosotros estemos, lo vamos a tener que enfrentar. Entonces, la primera pregunta a Rafael que yo te hago en esta mañana, ¿cómo percibir el conflicto final? ¿Cómo usted lo percibe? Cómo usted piensa que usted puede percibir ese conflicto final que se nos avecina? Creo que si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo la vida normal y no vamos a darnos cuenta de que viene un conflicto inminente, que viene una situación compleja. Es como que usted viva, digamos, en cierta área donde constantemente estén pasando los huracanes, pero usted no esté informándose, usted no esté viendo, digamos, a los expertos en esta materia. Exacto. Entonces va a llegar de repente un huracán y usted lo va a agarrar despercibido. ¿Por qué? Porque usted no estaba informándose. Entonces la única manera de nosotros saber que viene un conflicto inminente es escudriñando la palabra de Dios. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 nos muestra de un conflicto que hubo en el cielo, que Satanás fue echado al cielo porque dice acá, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado. O sea, él lo que quería es la adoración, y él no ha cambiado, sigue con ese mismo objetivo, que se le adore a él. Entonces baja a la tierra y sigue su trabajo acá. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, él pelea por la adoración. Él pelea por la adoración. Y entonces si nosotros nos vamos al tiempo del pueblo de Israel, naciones iban contra el pueblo de Israel. Tenemos a Babilonia, que ahí hay una simbología que se usa para llegar al Apocalipsis, donde Babilonia de la antigüedad es usada como una Babilonia simbólica de que es un instrumento que el enemigo ha usado para combatir al pueblo de Dios. Y si nos vamos al tiempo de Jesús, el imperio romano es el que estaba cuando Jesús Exacto, sí. nace. Ujú. Y a través del imperio romano, a través de todos estos, digamos, reyes, a través de todos estos gobernadores, a Jesús se le persigue y a Jesús se le quiso dar muerte. Y se siguió a los hijos de Dios. Si nosotros nos vamos a la historia, si nosotros nos vamos acá a Italia, donde está el Coliseo Romano,
Todo eso es parte de la historia donde los hijos de Dios sufrieron persecución y morían porque querían serle fiel a Dios en la adoración. Y los césares Así es. querían ser adorados porque Satanás está detrás. Ahora tenemos este conflicto que está por venir. Y el plan es el mismo. Satanás quiere seguir ese objetivo de que se le adore. Y él usa cualquier cosa, cualquier instrumento para que se le adore a él y no a Dios. Así es, sí, y sabemos que él a través de la historia, ¿no? Vemos cómo él ha venido utilizando la astucia. Vemos que así como él quiso tentar a Jesús en el desierto, también busca tentarnos a nosotros, ¿no? Como hijos de él, con la misma palabra de Dios. Él la arma más poderosa de él es el engaño y engañarnos con la misma palabra de Dios. Pero Jesús es nuestro mayor ejemplo. ¿Cómo Jesús se defendió? Con un escrito está, ¿verdad? Esa fue su arma poderosa. Se aferró a lo que la palabra de Dios decía. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que defendernos con un escrito está también, porque Él es astuto. Y si no nos puede engañar con la misma palabra de Dios, va a usar la fuerza, va a usar la persecución, va a usar, qué sé yo, cualquier medio para hacernos sufrir y nosotros dudar de Dios, ¿verdad? Entonces son armas poderosas del enemigo que Él puede usar para nosotros poder ser también engañados. Pero Dios siempre ha mantenido un pueblo, ¿no? Un pueblo remanente, que no importa lo que le suceda, ellos se mantienen fiel a Dios y siguen adelante, ¿no? Y confiando en el Señor. Ahora, ¿será que esta persecución, esta crisis que se avecina, será que va a ser para todo el cristianismo en general? ¿O qué usted piensa respecto a esto? Si nosotros nos vamos a la historia del pueblo de Israel, si nos vamos al tiempo de Daniel, cuando el pueblo fue, digamos, cautivo por Babilonia, vemos que en la llanura de Dura, Nabucodonosor levanta una estatua, al cual él demanda que se le adore. Y la mayoría adoraron. Vieron unos pocos que no adoraron. Ahí estaba, digamos, siendo probada su fe de ellos, porque Satanás siempre busca la adoración. Si nosotros vemos a estos tres jóvenes, se mantuvieron firmes. Si nosotros nos vamos con Daniel, también se mantuvo firme. Pero claro, eso ya fue la segunda herramienta que usó el diablo, porque la primera fue al inicio, cuando a él les cambia los nombres, él los quiere alimentar, él usa, digamos, la psicología, pero como ellos no caen en la trampa, sigue intentando y va a la fuerza. Igual pasa, y va a pasar en el fin. Satanás está usando primero, usa la seducción, y si no te convence con la seducción, si no te, de la manera más suave, no te hace caer en su trampa, va a usar la fuerza. Y ahora de una manera más global. Entonces tenemos acá que Apocalipsis 13 nos habla de esos poderes. Si nosotros vamos a Apocalipsis 13, tenemos dos bestias. La primera en la historia, según los eruditos y los que hacen los estudios en la historia y comparan lo que la Biblia nos dice con la historia, tenemos que Roma, y después de Roma imperial, que se transforma en Roma papal, ha sido uno de los instrumentos que el enemigo ha usado para perseguir a los fieles hijos de Dios. Y ahí tenemos esa primera bestia. Ahora, tenemos una segunda bestia que es los Estados Unidos de América, que según la interpretación que se da, él reúne las características para poder decir que los Estados Unidos es la segunda bestia, que es un poder, digamos, cristiano, entre comillas, que va a usar el enemigo para poder perseguir al pueblo de Dios. Y tenemos esas dos bestias, una con la otra, uniéndose para poder perseguir a los hijos de Dios. Ahora, contestándole la pregunta a usted, nosotros vemos que Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra los que vienen en generación. Exacto. Pero ahí están las características, los que guardan los mandamientos de Dios. No con todos, solo con los que guardan los mandamientos de Dios, solo con los que son fieles a la voluntad de Dios. Y claro, en los mandamientos de Dios nosotros podemos hallar el día sábado, que es un día que Dios apartó para que se le adore.
Es un día en que Dios nos recuerda que nosotros no somos creadores, somos criaturas. Exacto. Y Él es el creador. Entonces tenemos ahí que ahí está parte de la oración que el enemigo quiere. Y como estos no se doblegan, Él se llena de ira y los persigue. Y los persigue. Exacto. Sí, vemos, ¿no?, a través de la historia de que el enemigo siempre ha tratado la manera de que el ser humano desobedezca a Dios. Y él quiere recibir la adoración, ¿verdad? Y vemos vemos también que a través de la historia un pequeño remanente ha permanecido fiel a Dios, que son los que usted estaba diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, vemos de que esta crisis y esto que va a pasar en el futuro no es para todos, es para un grupo, para esos que son fieles a Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Pero más adelante el estudio nos está hablando de otros temas importantes, ¿no? Nos está hablando también de la marca de la bestia. ¿Qué usted nos puede referir con eso de la marca de la bestia? Nos está hablando que posiblemente pueda ser un chip y todo eso. La primera parte nos está hablando respecto a eso. ¿Qué usted nos puede abundar en eso? Bueno, nosotros sabemos que Apocalipsis 14, del 1 en adelante, nos habla de un pueblo. Y nos dice que Dios pone su nombre en su frente de ellos. O sea, es un pueblo que tiene el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es una representación de su ley, de los 10 mandamientos. Entonces tenemos que es un pueblo que ama, es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado, que es un día de señal de adoración. Así es. Entonces tenemos que los que guardan los mandamientos de Dios, ese pueblo es el pueblo que va a ser perseguido. Ahora, hay muchos cristianos que con todo el respeto que se merecen, si ellos no escudriñan las Escrituras, si ellos no dejan que el Espíritu de Dios los guíe, no van a descubrir que el día de adoración es el día sábado. Si ellos no van con humildad y el Espíritu Santo los guía, ellos no van a entender, no van a aceptar eso. Pero el día sábado es el día que Dios creó para adorarnos. Entonces tenemos que el otro poder que es contrario, es el poder que crea su propio día, inventa su sistema de oración, siempre para adorar al enemigo. Entonces hay algo muy importante que me gustaría leer en el versículo 12 de Apocalipsis 14, que nos está hablando del mismo conflicto inminente, donde el enemigo persigue. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, la Biblia nos dice que aquellos que guardan los mandamientos de Dios son los que van a ser perseguidos, aquellos que reflejan el carácter de Dios, aquellos que mantienen una relación con Jesús, aquellos son los que van a ser perseguidos. No todo el mundo. Hay mucho cristianismo, pero es un cristianismo hueco, sin una relación verdadera con Dios. La palabra de Dios nos dice que el que quiera conocer la voluntad de Dios la va a conocer si va con humildad. Entonces tenemos acá que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son aquellos que el enemigo persigue. Porque el apóstol Pablo nos dice que el que quiera vivir piamente va a sufrir persecución. Entonces el conflicto inminente está ahí. Si tú vives un cristianismo tranquilo, sin una relación íntima con Jesús, no te preocupes porque para ti no va a haber problema, pero para aquellos que realmente quieren ser como Jesús, quieren guardar sus mandamientos por amor, porque si me amáis y guardas mis mandamientos, esos sí son perseguidos. Y ese conflicto va basado en la adoración. Los que aman a Dios les sirven. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos. El enemigo se enoja contra esa gente. Así es, sí, y podemos ver, ¿no? Cada día el enemigo quiere que se le adore.
de alguna manera u otra él anda buscando la adoración. Y en la palabra de Dios encontramos que el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del primer ángel es el mensaje de ¿qué? De adorar a Dios y al creador de todas las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros, el propósito de este estudio es que nosotros nos preparemos para podernos para poder hacer frente a las mañas del enemigo. El enemigo anda como león rugiente porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe de que el tiempo es corto y anda buscando cómo devorarnos, cómo engañarnos de cualquier manera. Entonces, el estudio de esta semana es un llamado a la preparación, a ser fiel a Dios sobre todas las cosas. Es un llamado a que le adoremos a Él únicamente y no al ser humano. Y es un llamado a que permanezcamos fiel a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Adorar a Dios o adorar al enemigo? Mi invitación en esta mañana es que escudriñes la palabra de Dios para que sea a través de la palabra de Dios quien te dé la sabiduría para que tomes una decisión correcta. En los momentos difíciles que se nos vecinan, no hay por qué preocuparnos, porque sabemos que nosotros, como hijos de Dios, Dios está con nosotros y Él nos va a sacar más que victoriosos. ¿Quieres salir victorioso en esta crisis que se avecina? Acércate a Jesús, porque Él te va a dar la victoria. Te invitamos para el siguiente estudio a seguir